Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan entrañable. Y voy a especificar que de lo que voy a tratar de hablar es de la influencia de Platón en el pensamiento actual, pero en lo que respecta a ideas de tipo científico, cultural. O sea, no la influencia de Platón en otras facetas, la faceta social, política. Me voy a centrar más que nada en algunas ideas de Platón que yo creo que están influyendo de alguna forma, directa o indirectamente o inconscientemente, en el desarrollo de la ciencia actual. Para ello, vamos a comenzar a ver un poco el aspecto este al que me refiero de Platón. Cuando se habla de Platón, se dice que la teoría de las ideas es el núcleo central de la filosofía platónica. Es en lo que yo me voy a centrar. Ontológicamente, las ideas son los únicos objetos verdaderamente reales. Epistemológicamente, son los objetos de conocimiento auténticamente tal. Desde el punto de vista de la moral y político, son el fundamento de la conducta justa y antropológicamente están en la base del dualismo platónico y le permiten incluso la demostración de la inmortalidad del alma. Me voy a centrar más que nada en el aspecto de las ideas y todo lo que eso supone a la hora de enfrentarnos con preguntas como si existe un alma, cuál es el sentido de nuestra existencia, en fin, una serie de conceptos o ideas que van a derivar de estos planteamientos de Platón. La intención de Platón es la de insistir frente a las teorías mecanicistas de Demócrito, por ejemplo, frente a un universo caótico y sin finalidad ninguna, en la visión de un cosmos ordenado siguiendo los dictados de la inteligencia. La actuación del demiurgo está sometida pues a un fin, trasladar el orden del mundo de las ideas a la materia, ofreciéndonos así una explicación finalista y teleológica del universo. Es decir, que dentro de la filosofía de Platón hay un sentido en todo lo que existe. O sea, hay un sentido. Hay algo que dirige a la creación, todo lo que va surgiendo, y todo parte quizás de ese mundo de las ideas, que vamos a ver un poquito de dónde es posible que pueda Platón, porque él mismo lo reconoce, los propios filósofos griegos reconocen la influencia de Egipto. Entonces, las ideas egipcias que pudieron haber influido en la obra de Platón, pues son, por ejemplo, esta imagen que vemos aquí, que es un poco borrosa, pero bueno, una foto original sobre en Abidos. En Abidos está el centro más importante egipcio, es donde está la tumba de Osiris. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una representación del dios Osiris, que tiene forma de pescadilla que se muerde la cola, como vemos ahí, y dentro de ese círculo, en caracteres jeroglíficos pone: este es el recinto de Osiris, o algo así. Es decir, que ya en la cultura egipcia se muestra un espacio a donde van a dirigirse los que fallecen, es decir, es el mundo de la más allá. Y esto es una idea fundamental, porque ese espacio, los egipcios suponían que diariamente el sol tenía acceso a ese espacio, al mundo de Osiris. Es decir, el sol, desde que se oculta por el horizonte hasta que vuelve a salir la mañana siguiente por el horizonte este, permanece en ese círculo. Y de la misma forma, cuando una persona fallece o cuando una persona fallecía, se iba ahí. Lo que podemos deducir de la idea del más allá egipcio es que en ese círculo no solamente están los que han fallecido y vuelven ahí, sino los que todavía no han venido. Es decir, ahí el pasado, el presente y el futuro están contenidos en un mismo lugar. Es un recinto y nosotros nos podemos preguntar: ¿y dónde está ese recinto? O sea, ese mundo de las ideas, ¿dónde está? Es una buena pregunta. Porque a lo mejor es inmaterial, si es inmaterial no está, pero tiene que estar en algún sitio, porque el concepto existe y de hecho ahora vamos a ver cómo la ciencia va estirando de ahí y vamos viendo que es cierto, que hay algo parecido a ese concepto antiguo egipcio o a ese mundo de las ideas de Platón. En el año 85 publiqué un librito, que está más que agotado. Me he planteado volver a realizarlo facsímil y si no, incluirlo en el tercer volumen de una serie de libros que les he titulado
nombre de una obra de Kepler, es Harmonicis Mundi Restitutio. Entonces me he planteado la posibilidad de mejorarlo, ampliarlo en el tercer volumen, pero no sé al final lo que haré, si lo sacaré igual. Porque ya en el año 85 publiqué un trabajo sobre simbolismo direccional. Se titulaba El simbolismo direccional, el hexamerón, el lenguaje de la naturaleza. Ahí en esa obra recogí ideas de la filosofía perenne, entre las que estaban, por supuesto, las ideas platónicas referentes a este tema, y todo el libro prácticamente trata sobre esta figura que vemos ahí. Esa figura que vemos ahí representa prácticamente todo lo que conocemos, es decir, es un simbolismo direccional. Vemos que está el cenit arriba, nadie debajo, a la derecha que estaría pues, el este, a la izquierda el oeste, delante y detrás. Son los parámetros que definen el mundo manifestado. Todo lo que nosotros conocemos siempre se tiene que referir a esto que vemos aquí. René Guénon ya publicó una obra que es el simbolismo de la cruz, que es un gran matemático y filósofo francés, simbólogo, que toca este tema y además con muchísimo acierto y de una manera extraordinaria, y ya habla de conceptos matemáticos que se derivan de esta idea. Lo principal que tenemos que tener, y también habla, por ejemplo, sobre esto Clemente de Alejandría. Para Clemente de Alejandría, que es uno de los santos padres de la Iglesia, esta imagen representa a los 6 días de la creación, porque son 6 ejes, son 6 direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, delante y detrás. Y el centro que vemos de esa cruz es lo que para Clemente de Alejandría era el 7º día de la creación. Es decir, que para los pensadores antiguos la creación se va realizando de instante en instante en cada cosa que va surgiendo en el universo. No es algo que tuvo lugar hace mucho tiempo y luego deriva de ese punto, sino que se va instaurando de instante en instante. Y los filósofos chinos, los taoístas, le llaman a esta cruz, es una cruz pluridimensional, y al centro le llaman el pivote del Tao. Es decir, lo que Clemente de Alejandría denomina el 7º día de la creación, los taoístas chinos le llaman el pivote del Tao. Es decir, que es lo que da sentido a todo lo que está manifestado, pero a su vez ese punto es adimensional, o sea, no tiene dimensiones, pero es lo que sustenta el mundo dimensional. Entonces, claro, ya vamos a entrar en una serie de conceptos que son paradójicos. Como algo que no existe, que es adimensional, puede ser el soporte de todo lo que existe. O sea, es un concepto paradójico. Y esa paradoja es la que va a perpetuarse a lo largo de toda la historia. Cuando tenemos acceso a ese, claro, el simbolismo direccional está manifestado en todo lo que existe, o sea, un ser humano. Nosotros somos un ser humano, tenemos delante, detrás, arriba, abajo, izquierda y derecha. Nuestro simbolismo direccional está en nosotros. Por lo tanto, en nuestro centro, en ese punto, que Clemente de Alejandría llamaba, que es el último de la creación, en el pivote del Tao, es un punto al cual cada individuo tiene acceso. Nosotros podemos acceder, en teoría, podríamos acceder a ese punto. Si nosotros accedemos a ese punto, automáticamente, luego veremos más adelante una imagen, conectamos con el centro de todo lo que existe, por la ley de la correspondencia entre todo y la parte, que luego ya hablaré un poco más sobre este tema. Pero lo que vengo a decir es que la clave de todo este sistema es tener acceso precisamente a ese punto dimensional que es seguramente donde reside ese mundo de las ideas. Pero ya veis lo paradójico, reside. No sabemos si reside porque es adimensional, pero que tiene que estar, porque en el centro de la cruz de 6 ejes, pluridimensional o de 3 dimensiones, ese punto existe, o sea, que está ahí, ese punto, y es lo que sustenta el mundo manifestado. Esto que recoge la filosofía perenne en la obra de René Guénon, en Enrique Urbain, por ejemplo, que son gente que ha estudiado el pensamiento persa, el pensamiento islámico, y lo ha tratado de traer a Occidente, no son elucubraciones, o sea, no son conceptos que ahora decimos, uy, pues fíjate, todo el universo está dentro de nosotros, la información dentro del universo está dentro de cada ser humano. No son elucubraciones, porque como podemos comprobar, por ejemplo, la correspondencia entre el todo y la parte en el cuerpo humano se cumple perfectamente.
Se cumple perfectamente. ¿Cómo se cumple? Por ejemplo, en la clonación. Cogemos un núcleo de cualquier célula humana, de cualquier célula, se introduce en un óvulo y sale un hermano gemelo del individuo. No hace falta que sea un espermatozoide. No. Cualquier núcleo celular. Luego, quiere decir que la información que tiene en las gónadas un individuo está en todos los núcleos de sus células, en cada una de las células. Es decir, que la información global está en cada una de sus partes. Esto es fundamental. Otra cosa que demuestra la correspondencia entre todo y la parte, cuando se rompe un núcleo atómico. O sea, todo el mundo sabe que es una realidad que cuando hay suficiente energía en una gota de agua para destruir ciudades. O sea, es increíble la energía que hay en un núcleo atómico. Ahora hay que ser capaz de romperlo. Si lo consigues romper, hay energía ahí. O sea, podemos intuir que esa energía, esa información que tiene todo el universo está contenida en el núcleo atómico. Y lo demuestra la energía nuclear, desgraciadamente. Lo demuestra. A nivel médico, las reflexologías, todo el organismo está representado en cada una de sus partes. En la célula, en la vena auricular, en el iris, en los pies, en las manos. Yo siempre tengo que dar algún argumento de tipo filosófico para que los estudiantes comprendan cómo es posible que todo el cuerpo humano esté representado en la vena auricular, o cómo está representado en el iris. Pues estos argumentos son los que trato de emplear, que estoy comentando hoy aquí. En paleontología, por ejemplo, de un hueso pequeñito se deduce toda la estructura de un animal. Solamente que se encuentre una falange, ya empiezan a hacer proporciones. Si la falange es así, pues el dedo gordo del pie se da así. Entonces van deduciendo y saben la estructura del animal completo de los huesos. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar en armonía con la parte. Entonces se puede deducir. Y en la historia de la ciencia, Haeckel, que fue un discípulo de Darwin, también establece estas correspondencias porque introduce el concepto de ontogenia y filogenia y lo relaciona. Es decir, el desarrollo de un individuo de la especie es análogo al desarrollo de toda la especie. Es decir, cualquier embrión, ya sea de un animal o de un ser humano, reproduce toda la evolución de la especie. Toda la evolución, sobre todo del ser humano. Por eso hay un momento en el proceso embrionario que el embrión humano tiene una cola que luego va a perder, porque se supone que los antecesores de los seres humanos tenían una pérdida de cosas. O sea, que había una especie de rabo y un pierde. Es decir, que hay esta idea de la correspondencia entre todo y la parte, y de que toda la información de una totalidad está en cada una de las partes, yo creo que enlaza perfectamente con ese mundo de las ideas de Platón, de donde va surgiendo. Y en la filosofía perenne, como ya me he referido antes, hay dos conceptos fundamentales. Uno, que va a ser el mito del eterno retorno, es decir, cómo el universo sigue una serie de ciclos eternos, vamos a decir. Está el ciclo de la eternidad, el mito del eterno retorno, de esto habla mucho en Ingeniería. Pero luego hay otro concepto fundamental dentro de esa filosofía, que es el retorno a la unidad primigenia. Ese es el retorno a ese centro. Cuando un individuo, en lugar de permanecer en el mito del eterno retorno, que es lo que los budistas quizás, yo creo que se puede relacionar con la rueda del samsara, los eternos nacimientos, y venir una vez, otra vez, eso hay que romperlo. Y la única forma de romper ese ciclo es entrando en ese camino hacia el centro, que sería el retorno a la unidad primigenia. Cuando uno se dirige hacia su propio centro, conecta con ese séptimo día de la creación o con ese pivote del Tao y entonces toma contacto con todo lo que hay en el universo. Pero para entrar un poco más en el tema y dejar las ideas un poco claras, creo que podemos un poco ver qué trayectoria ha seguido la ciencia en la historia, ¿no? Podemos decir que han existido dos líneas de pensamiento fundamentales y que todavía existen, que son el pensamiento aristotélico y el pensamiento platónico. Aunque Aristóteles participaba muchísimo del pensamiento platónico, pero Aristóteles ya sienta las bases de algo que va a ser muy peligroso dentro de la historia de la ciencia y del pensamiento. Voy a tratar de establecer unas pequeñas diferencias que son fundamentales entre Aristóteles y Platón. Para Platón el conocimiento es a priori. Es decir, en ese mundo de las ideas,
ya está todo contenido. Es decir, cuando un niño nace, ya tiene su estado anímico, ya es lo que es. O sea, para el pensamiento aristotélico, lo que va a ser importante es lo que uno va aprendiendo. Es decir, lo que va entrando, es decir, tabula rasa. Un niño nace y su vida va a estar en función exclusivamente de lo que va a entrar, lo que va a aprender por los sentidos. Esa es la idea vigente hoy en la actualidad. O sea, la mayoría de científicos, muchísimos, creen que es eso. O sea, un individuo es lo que ha aprendido. O sea, tú naces, es como un ordenador con un disco duro en blanco y le va metiendo información y tú eres lo que esa información te aporta. Ahí no hay para nada mundo de las ideas, ni hay para nada ese centro al que me he referido, que es objeto de la filosofía eterna, o sea, que todas las grandes civilizaciones han tratado de adentrarse en ese centro, y es una diferencia abismal. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues, por ejemplo, autores que son platónicos, pues Servet, y Servet es un autor platónico. Todos los pensadores del Renacimiento son platónicos. De hecho, el que tradujo la obra de Platón fue Ficino, que era el traductor de los Medici en Italia. Y estaba traduciendo a Platón y apareció el Corpus Hermeticum, dejaron de traducir, le dijo Cosme de Medici a Ficino que dejara de traducir a Platón para traducir el Corpus Hermeticum. ¿Por qué? Porque el Corpus Hermeticum estaba más en contacto quizás con toda la filosofía egipcia. O sea, creían por lo menos que podía ser más antiguo. Por lo tanto, todo el grupo de pensadores renacentistas, Servet, Giordano Bruno, Kepler incluso, son platónicos. Sin embargo, Pico de la Mirándola, más aristotélico. La Inquisición, por supuesto, más aristotélica. La Ilustración sobre todo fue el golpe mortal al pensamiento platónico. La Ilustración fue un desastre a ese nivel. La astrología, claro, no tenía sentido. O sea, ¿cómo vamos a pensar que algo que los egipcios probablemente descubrieron para tratar de demostrar la existencia del alma ya no tenía sentido? En el año 1666, Colbert, que es ese autor que veis ahí junto a Halley, fue el que declara que la astronomía y la astrología son dos cosas completamente distintas y tienen que estar separadas. 1666 en Francia. Newton, bueno, de Newton se han descubierto obras no publicadas hace no muchos años, la familia las ha sacado. Newton era un científico, pero era un esotérico de primera magnitud. O sea, cuando Newton está investigando el círculo de los colores, o sea, no lo hace por un pensamiento exclusivamente científico, digamos, de ver qué color, qué frecuencia, no. Él lo está haciendo porque los colores tienen un significado simbólico. Estaba totalmente absorbido por esas ideas. De hecho, cuando Halley le pregunta cómo un científico como Newton se interesaba por la astrología, Newton le contestó, dice, yo conozco el tema y usted no. A Halley. Es así de fácil. Entonces, claro, son ideas fundamentales. Newton, por supuesto, es platónico. ¿Cómo no va a ser platónico? Claro, platónico. Ya más en nuestros días, Jung, que luego hablaré un poco de la psicología analítica junguiana para ver cómo el mundo de las ideas ha influido en el mundo de Jung. La idea del inconsciente colectivo de Jung se le ha criticado, que es como si lo hubiera copiado de Platón. Pero bueno, por supuesto que no hay nada bajo el sol que no haya sido ya seguramente conocido o descubierto antes. Pero el mérito de Jung es aplicar el pensamiento platónico a la psicología. O sea, eso tiene un valor extraordinario. O sea, hablar de un inconsciente colectivo que es común a toda la humanidad no es lo mismo que hablar de un inconsciente que solamente depende de lo que entra por los sentidos, porque el inconsciente de Freud es un inconsciente absolutamente personal. Es que no tiene nada que ver. El inconsciente de Freud es pues, cosas que nos han ocurrido en la infancia, que las ha captado nuestra conciencia, nuestro inconsciente ese personal, y que han quedado ahí olvidadas, pues luego saben. Pero es un inconsciente, el de Freud, exclusivamente personal. Todo ha tenido que entrar por los sentidos, por lo tanto es aristotélico. Tabula rasa. No tiene nada que ver el inconsciente de Freud con el inconsciente colectivo de Jung. La clave de la psicología analítica junguiana es esa, precisamente haber ampliado el concepto de inconsciente. El inconsciente es algo
el pasado, el presente y el futuro están contenidos en ese inconsciente, por lo tanto tú puedes tener acceso pues, al futuro. Tiene una obra que es sobre cosas que se ven en el cielo, el monitoreo sobre todo lo que va a ocurrir con los ovnis, etc. O sea, quiero decir, Jung está muchísimo más allá de Freud y además totalmente platónico, pero luego ya hablaremos un poco más de eso. Luego a nivel científico, Eccles y Penrose son dos autores que luego voy a hablar mucho de ellos. Y luego están por los científicos normales que piensan pues, que lo único que hay es pues, lo que tienen delante de las narices y no ven más. Luego estaría la física cuántica y luego la matemática euclidiana. ¿Cuál es la matemática euclidiana? Por la que nos dice que dos rectas paralelas nunca llegan a encontrarse. Eso es aristotélico. Y lo que es más platónico es que las rectas sí que se encuentran dentro de la matemática de Riemann, que es la que utilizaron los para desarrollar toda la teoría de la relatividad. Pero ahora lo vamos a ir viendo más. Y tenemos a Kepler, es fundamental Kepler, aquí están los cuerpos platónicos. Lo fundamental en la obra de Kepler, bueno, interés por los cuerpos platónicos está en toda la historia de la humanidad. En el Museo Británico tenemos ejemplos. En el Neolítico también aparecen figuras ya geométricas de los cuerpos platónicos, es algo muy antiguo. Pero lo fundamental de la obra de Kepler es el misterio cosmográfico, que es esto que vemos aquí. Es decir, él estableció una relación entre los cuerpos geométricos, los cuerpos platónicos, y ahí vemos cómo Kepler ya sugirió que los planetas emitían una especie de armonía análoga a las notas musicales, siendo proporcional el volumen de la nota a la velocidad del planeta. Si las notas se ponen exactamente como deberían estar en la escala normal y si se deducen de ahí las distancias máximas y mínimas de los planetas respecto al Sol, habiéndose comparado primero como deducidos de la teoría armónica y luego como nos daban las observaciones efectuadas por Tycho Brahe, ya sabéis que iba detrás de Tycho Brahe para conseguir los datos concretos, podemos ver la coincidencia y así Fred Hoyle llegó a decir, Fred Hoyle es un astrónomo de los más importantes que han habido en la actualidad. Pues fijaros lo que dice Fred Hoyle de las teorías de Kepler. Dice, asombra la coincidencia y casi asusta porque la idea de las notas musicales no tiene significado físico alguno. Es evidente que muchos científicos modernos, colocados ante una situación como esta, se impresionarán con tan notables coincidencias numéricas. Solo dice Fred Hoyle del intento de Kepler de relacionar esos valores matemáticos con el misterio cosmográfico. Y tenemos a Newton, que habla un poquito de él. Y este es Leibniz. De Leibniz, a mí lo que más me ha interesado ha sido una obra que se titula La Monología, una obrita de 30 páginas aproximadamente. Pero creo que lo que es fundamental en la obra de Leibniz y que conecta totalmente con el pensamiento platónico es esta frase que vemos aquí. En la Monología, dice Leibniz, dice, y por consiguiente, todo cuerpo resiente los efectos de cuanto pasa en el universo, de tal modo que aquel que todo lo ve podría leer en uno lo que en todos sucede, y aún lo que ha sucedido y sucederá. ¿Qué dice Leibniz? Matemático, filósofo, uno de los fundadores de la ciencia actual, advirtiendo en el presente lo lejano, tanto en los tiempos como en los lugares, todo conspira que el espíritu grandes. O sea, esto que dice Leibniz es fundamental, porque quiere decir que conociendo algo profundamente a nivel individual, a nivel concreto, podemos averiguar leyes universales. Es decir, si tenemos acceso a esa especie de mundo de las ideas, a esa correspondencia entre todo y la parte, pues podemos interrelacionarlo y averiguar cuál es el sentido de todo eso. La ciencia que ha tratado de investigar todo eso es la astrología clásica, porque relaciona el macrocosmos con el microcosmos, es decir, el mundo mayor con el mundo fino. La correspondencia entre todo y la parte es lo que la ciencia, la filosofía de la ciencia actual le ha denominado el principio hologramático. El principio hologramático es una de las grandes ideas que ha retomado otra vez la ciencia, que es la correspondencia precisamente entre todo y la parte. O sea, es un principio que la ciencia ya lo reconoce y le llama principio hologramático. Porque el holograma, cuando se hace una fotografía en un holograma, no solamente aparece la imagen global, sino que en cada espacio pequeño, en cada cuadrícula del negativo, por ejemplo, por llamarlo de alguna forma, estaría la imagen global, en cada. Pues por eso se llama principio hologramático.
Y entramos ya dentro de la psicología analítica junguiana. O sea, hablar de psicología analítica junguiana es hablar del mundo de las ideas. Las ideas, en este caso, serían arquetipos. Son los arquetipos. Y por lo tanto, toda la psicología junguiana está fundamentada en los arquetipos. Y los arquetipos son más importantes de lo que nos creemos. Este es el esquema de Jung, el esquema de la conciencia, el inconsciente colectivo, están parejos dentro de una totalidad psíquica. El centro de la conciencia sería el yo normal, el yo nuestro normal, como individuos, el que quiere un coche, el que quiere decir. Y el centro de la totalidad psíquica es lo que en yoga se llama el yo superior. Es el centro de la totalidad del equilibrio entre la conciencia y el inconsciente. Y ese centro es el que probablemente tengamos todos en nuestra psique, que estaría en relación con ese centro del simbolismo direccional de la filosofía plena. Si nosotros tomamos contacto con el sí mismo, entonces tomamos contacto con el unus mundus, es decir, con el alma de todo el universo. Precisamente por esa correspondencia entre el uno y el otro, entre la parte y el todo. En psicología analítica junguiana se diferencian muy claramente dos tiempos. La rueda del círculo, la rueda del tiempo normal, que es la horizontal, y luego estaría la rueda del orden eterno, de lo atemporal, que tenemos acceso a esa rueda. Entonces eso la psicología analítica junguiana lo diferencia muy claramente. Aquí vemos a Dieter Baumann, que es el nieto de Jung, que viene aquí a Valencia y afortunadamente se fundó aquí también hace muchísimos años el grupo de junguianos de Valencia, que es de los más importantes que hay en el mundo, sin duda, sin duda. Entonces Dieter Baumann es un señor fantástico, vamos a ver muchísimo de Jung, de psicología analítica. La que vemos en el centro es María Luisa Bonfranz, que es la colaboradora de Jung, con la que se escribió el Mysterium Conjunctionis, y el grupo de Valencia ha estado totalmente en contacto con ella hasta su muerte, que no fue hace muchos años. Y al que tenemos a la derecha es José Zavala, que tenemos la suerte de que al ser mexicano, pues hablaba perfectamente español y castellano, y entonces por eso se fundó aquí uno de los grupos más importantes sobre el que todavía funciona, en Valencia. Dieter Baumann, de hecho, viene siempre que puede a Valencia, está muy mayor, pero hace poco ha venido a cursos. Aquí vemos a Wolfgang Pauli. Pauli era paciente de Jung y hay libros publicados sobre la correspondencia entre Pauli y Jung. Las conversaciones en esas cartas son tremendas, o sea, hablan de Michin, hablan de la psicología, hablan del simbolismo, hablan del inconsciente, hablan... Es increíble como un físico fundador de la física cuántica estaba tan metido dentro del pensamiento simbólico, filosófico y psicológico gracias a la relación con Jung. Pauli. Y Max Planck, que es otro de los fundadores de la física cuántica, ahora entramos ya un poco en el terreno de la ciencia, más segura, y fijaros lo que decía Max Planck. Dice, la materia concreta es mera apariencia. En mi carácter de físico y como hombre que ha dedicado su vida a la ciencia auténtica, a la investigación de la materia, me creo a salvo de la sospecha de un fantasioso irresponsable. Por ello, y a raíz de mis exploraciones en el campo atómico, declaro lo siguiente. No existe la materia en sí. Toda materia nace y permanece únicamente en virtud de una fuerza que pone en vibración las partículas interatómicas y las mantiene vinculadas semejando al más pequeño sistema solar del mundo. Siendo que en el universo no existe fuerza inteligente ni fuerza eterna, abstracta alguna, la humanidad no pudo inventar un perpetuum mobile, debemos admitir detrás de la fuerza mencionada la presencia de un espíritu consciente e inteligente, o sea que el fundamento esencial de la materia es dicho espíritu. Ya que según vimos la materia no existe sin este espíritu, lo real, cierto y efectivo no es la materia visible y transitoria, sino el espíritu invisible e inmortal. Pero siendo que no puede haber espíritu en sí por pertenecer cada espíritu a un ser, debemos forzosamente admitir seres espirituales. Ahora bien, como a su vez los seres espirituales no pueden ser por sí mismos, sino que deben ser creados, no vacilo en denominar a ese misterioso creador, como lo han nombrado todos los pueblos cultos de la tierra en los pasados milenios, Dios. Lo que dice Max Planck, no lo está diciendo Arabi ni lo está diciendo San Juan de la Cruz, lo está diciendo Max Planck. El propio Einstein, Dios no juega a los dados, y buscaba la teoría unificadora de todas las fuerzas y de todo el universo. Platónico, por supuesto, no va a ser platónico el propio Einstein. Fijaros lo que dice Roger Penrose, que es un matemático
de gran prestigio a nivel internacional en la actualidad sobre las teorías de Einstein. Dice: la teoría general de la relatividad de Einstein es esencialmente una teoría geométrica del espacio-tiempo tetradimensional. Es una teoría de extraordinaria belleza desde una perspectiva matemática y no estaba motivada por ninguna necesidad de describir o explicar ciertas observaciones, sino por diversos desiderata estéticos, geométricos y físicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el propio Penrose, al igual que Einstein, son partidarios de que las ideas preexisten, son previas a un descubrimiento. O sea, primero está la idea, y luego tú compruebas si lo que tú intuías es realidad. Por eso toda la teoría de Einstein es una teoría geométrica, es previa. O sea, no ha sido una teoría de decir, pues voy a medir la luz, lo que tarda en ir de este punto a este, y de ahí deduco la teoría general. No, ha sido al revés. O sea, un pensamiento global, las ideas están en el mundo de las ideas, y de ahí tenemos que bajarlas al mundo real. O sea, que totalmente platónico. Porque Penrose también lo es, que ahora vamos a ver algún esquema de él. David Bohm, otro filósofo actual de la filosofía cuántica, extraordinario, ya fallecido, pero con Carl Privat participó en el modelo holonómico del funcionamiento cerebral, es decir, ver el cerebro como un holograma. La correspondencia otra vez entre el todo y la parte. Toda la información está en cada una de sus partes. Por eso hay personas que viven casi sin cerebro. Hay alcohólicos, yo tuve un paciente alcohólico, el cerebro prácticamente destruido, y el cerebro era normal. ¿De dónde sacaba las ideas? El cerebro estaba casi todo destruido por el alcohol. Amigo de Krishnamurti, fijaros la correspondencia entre la ciencia y la espiritualidad. David Bohm y Krishnamurti, hay muchísimos vídeos en internet de diálogos entre Krishnamurti y David Bohm, y todo eso entra dentro, por supuesto, del movimiento platónico. En las obras de Penrose pues hay una correspondencia entre el mundo platónico y el mundo físico, y una correspondencia entre el mundo mental, el mundo platónico y el mundo físico. Pero es previo el mundo platónico, el mundo de las ideas, es previo a los descubrimientos. Y Penrose, junto a Hameroff, que es un anestesista, creo que es americano, pues son los que han desarrollado las últimas teorías más avanzadas de la ciencia actual sobre dónde puede residir la memoria, el conocimiento, las ideas. Entonces, a Hameroff se le ocurrió, por experiencias que ha tenido de pacientes que salen del cuerpo y todo eso, se le ocurrió que eso podía residir en los microtúbulos que hay. Por ejemplo, ellos pensaron, Hameroff se dio cuenta de que los paramecios no tienen sistema nervioso, son seres vivos, se mueven, tienen una vida, o sea, son seres vivos, se desplazan, comen, o sea, son seres vivos. Pues no tiene sistema nervioso. Un paramecio no tiene sistema nervioso. Entonces empezaron a ver dónde podría estar la información en el paramecio. Entonces vieron que estaba en la base de los cilios, de esos pelitos, están esos microtúbulos que a su vez están también en las neuronas de los seres vivos, ¿no? Es el citoesqueleto. Aquí vemos los microtúbulos, veis ahí los microtúbulos en la sinapsis, y en estos microtúbulos es donde dice Hameroff, estos microtúbulos tienen forma de T y están al lado del núcleo. Cuando una célula se divide, los responsables son los microtúbulos, esos son lo que se llaman los centriolos. No es el núcleo celular el que da las órdenes, ni el ADN, ni nada de esto. O sea, lo dan los microtúbulos. Cuando ellos se dividen, o sea, cuando una T da lugar por una especie de campo magnético, se reproduce otra T, entonces una T se va hacia la mitad del núcleo, coge la mitad del ADN, y la otra T coge la otra mitad. Esto lo podemos ver aquí, ¿veis? Estos serían los microtúbulos en forma de T en una célula, y aquí vemos cómo la mitad se va con la mitad del ADN y la otra mitad con la otra mitad para formar las dos células. Es decir, que la base de la división celular son los microtúbulos. Pues bien, en el año 85, en esa horita que habéis visto al principio del simbolismo direccional, ya se me ocurrió a mí que si había algo en un ser vivo que pudiera ser la sede
del espíritu, digamos, por llamarlo de alguna forma, o del alma, tendría que ser los microtúbulos. Eso lo publiqué yo en esa obra en el año 85. Casualmente, cuando Hameroff empezó también a trabajar en esa idea de que los microtúbulos eran la clave para todo eso. Hameroff se unió con Penrose y entonces Penrose lo que dice es que en estos microtúbulos, que están formados por tubulinas de 8 nanómetros, ahí tenéis un poco la estructura de esos microtúbulos, estarían unidos por puentes de proteínas asociadas, los MAP, y que ahí la clave es que habría un agua ordenada con coherencia cuántica. Es decir, se darían las condiciones para que el agua que hay en el interior de esos microtúbulos tenga coherencia cuántica. Si tiene coherencia cuántica, quiere decir que ahí puede caber toda la información que nos podamos imaginar. Ya entramos dentro de los conceptos de la física cuántica. Esas son las últimas teorías que hay sobre dónde puede residir la información, además del sistema nervioso, que es lo que hemos aprendido todos. Pues bien, este es el esquema que yo ya os he explicado de alguna forma, y deciros que cuando un individuo entra en su centro, ¿lo veis? Esto la filosofía india lo conoce también muy bien. Este eje, este axis mundi que veis aquí, que une los centros de cada cuerpo que hay en el universo, es el Atman, o sea, es el axis mundi, ¿no? Entonces, cuando un individuo conecta con su centro, conecta con el centro de todos los fluidos. Entonces, la clave es que nosotros conectemos con nuestro centro. Si nosotros conectamos con nuestro centro, conectamos con el centro de todo lo que tenemos. Quizás ese mundo de las ideas, ese inconsciente colectivo, esa fuente de energía, que es quizás la que permite que hoy en día hayan personas viviendo sin comer, no creo que sea solo por la energía del sol, ni mucho menos, porque hay una energía mucho mayor que la energía del sol, que es ese centro. Es decir, si somos capaces de conectar con ese centro, seremos capaces de cualquier cosa. Y no lo digo yo, lo dicen también otras personas, como vamos a ver. Ahí es donde me refiero en el librito que habéis visto antes sobre que el centrosoma sería la clave de si hay alguna sede del alma o algo espiritual que en el cuerpo humano tiene que ser en los centrosomas, en los centriolos. Y Penrose dice, creo que la conciencia es algo global, por consiguiente cualquier proceso físico responsable de la conciencia tendría que presentar un esencialmente global. La coherencia cuántica es idónea a este respecto. Se necesita un alto grado de aislamiento, tal como el que podrían suministrar las paredes de los microtúbulos, en los que tendría lugar esta actividad coherente cuántica a gran escala. Es decir, en lo referente al enigma Einstein-Podolsky-Rosen. La paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen es cuando dos partículas se alejan una contra la otra, se hace un efecto sobre una, se produce un efecto sobre una y la otra lo recibe también. Esa es la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. Y los efectos de la no localidad cuántica, que muestran que efectos que están ampliamente separados no pueden ser considerados independientes entre sí. Efectos no locales como este ocurren en mecánica cuántica y no pueden entenderse en términos de hechos separados unos de otros. Está teniendo lugar algún tipo de actividad global. Actividad global. Mundo de las ideas. No son visiones parciales de la realidad. ¿Cuánto tiempo requiere la conciencia para manifestarse? Estos experimentos son increíblemente interesantes. Los han realizado tanto investigadores en la línea de Penrose como el propio Sir John Eccles, que es premio Nobel de Medicina, que falleció hace muchos años, o más de 90 años. Pues bien, se ha descubierto que en relación hay dos tipos de experimentos. El primero en relación al libre albedrío o conciencia activa y el segundo en relación con la sensación o la conciencia pasiva. Es decir, cuando un individuo cree que realiza un acto consciente, es decir, bueno, ahora yo quiero apretar el botón del ordenador. Entonces se ha descubierto científicamente que antes de que yo apriete el botón tienen lugar unos mecanismos en el cerebro, o sea, hay estímulos cerebrales, antes de que yo diga que quiero tocar el botón. Entonces, claro, se ha visto que hay un segundo y medio previo a cualquier acto voluntario, que no se puede explicar de dónde viene esa información. Es decir, viene de algún sitio, pero no del acto voluntario tuyo, porque es anterior al acto voluntario. Entonces, estos experimentos que vemos aquí reflejados en gráficas, que están en las obras de
de Penrose y también de Sirionides, pues son los que demuestran que hay algo que no se puede explicar por la vía aristotélica, o sea, por la vía de que algo es producido, la ley de causa y efecto, o sea, es algo previo al acto voluntario. Aquí está. Y este es Sirion Eccles, que se basa en los mismos experimentos, que escribió un libro con Karl Popper, El Dios y su cerebro, que ha sido un libro que yo lo estoy buscando porque está súper agotado, está agotadísimo, y es un libro fundamental de historia del pensamiento porque se une un filósofo de la ciencia y un neurólogo. Un neurólogo cuyas ideas, pues muchos científicos actuales no participan, pero claro, así lo que no hay en medicina, no lo está diciendo cualquiera. Entonces, de las ideas de Sirion Eccles, que están totalmente en la línea platónica, sería que la mente y el cerebro son independientes. El mundo de las ideas y el cerebro. Hasta tal punto de que él crea el concepto de psicona. Es decir, a cada neurona le corresponde una psicona. La psicona sería la psique que incluye en la neurona, y la neurona sería lo que conocemos del cerebro. Entonces, la activación del área motora suplementaria cerebral, la fase de planificación del movimiento previo a un acto voluntario no consciente, le lleva a pensar, igual que a Penrose, que existe una influencia de un evento mental no material sobre un evento inmaterial, o sea, sobre un evento material. La individualidad de la mente humana solo puede explicarse por una creación espiritual sobrenatural, un alma implantada en el feto en algún momento entre la concepción y el nacimiento. Esto es lo que dice Eccles, premio Nobel de Medicina, de los últimos premios Nobel de Medicina. Eso es totalmente platónico. Cuando me he preparado esta ponencia, pues he buscado por internet y he tenido la suerte de encontrar también con este señor que es Nassim Haramein. Nassim Haramein es un personaje interesantísimo, porque es un físico, también cuántico, pero autodidacta. Ha estudiado por su cuenta. Dijo que para saber de física no hace falta ir a la universidad y por lo tanto él estudió por su cuenta. Y ha llegado tan lejos que bueno, ha recibido premios, ha escrito con la doctora Elizabeth Boucher el periodo de trabajos, o sea, sus trabajos están en internet y es un pensador extraordinario. Este autor lo que dice es que lo que nosotros conocemos, o sea, lo que nos queda por conocer, que es el vacío en el universo, es un 99,9999%. Y que la materia ocupa ese 0,00001%. Es decir, que todos los trabajos de investigación se han centrado en la materia, en lo que vemos, en lo que podemos tocar, pero no se han centrado en el vacío. Por lo tanto, la clave está en el vacío. Entonces, todos sus estudios y todos sus trabajos tratan de conectar precisamente con ese vacío, con ese espacio aparentemente vacío. Describe el núcleo de un átomo como un mini agujero negro. Como un mini agujero negro. ¿No recuerda eso el centro del simbolismo direccional, a donde si nosotros tendríamos acceso, podríamos conocerlo todo y tener esa energía? Pues esa idea es la que este señor está tratando de aplicar, pero en términos matemáticos dentro de la física actual. Por supuesto, con críticas, aquí cuando dices algo que se sale de lo establecido, la gente va por ti, ¿no? Pero bueno, pero a mí me parece extraordinario. O sea, un señor que es autodidacta, que ha tenido la formación suficiente para poder ir y hablar delante de los señores físicos y demostrarles con cálculos matemáticos y me parece extraordinario. Hay muchísimo de internet sobre él y además es divertidísimo, lo expone de una forma desde el corazón, o sea, y luego otra cosa que hace es que no separa los conocimientos de la física cuántica y todo eso de la realidad, sino que se da cuenta de que estamos en una época de cambio extraordinario. Por eso otra vez el pensamiento platónico vuelve a resurgir. Dice que nos encontramos en un momento en que la humanidad va a dar el próximo paso evolutivo. Estamos a punto de superar el límite del horizonte de nuestro proceso de evolución y acceder a una tecnología y una filosofía más avanzadas. Pero solo será si usted hace lo correcto, si busca la colaboración y no la competencia destructiva, y en busca de la paz y la cooperación. Así se convertirán en seres galácticos y tendrán acceso a todo nuestro sistema solar, a las galaxias e incluso a las estrellas. Es un buen momento para que usted se reconduzca, comporte y alcance el cambio. Él llega a decir incluso que si conectáramos con ese centro, con ese especie de agujero negro que hay en el átomo, digamos, dentro de nosotros, es que podríamos viajar por todo el universo, que
por el hiperespacio, digamos, que hablan también algunos físicos, ¿no? O sea, que quizás el hecho de coger un cohete y tener que ir, eso es algo que es inviable, por supuesto, hoy en día es absolutamente inviable, o sea, es que no, te mueres por el camino a poco tiempo, o sea, no se puede, hay que viajar de otra forma, hay que, la ciencia tiene que buscar otras fuentes, pues este investigador está en eso. Elvis Laszlo es otro científico extraordinario, simplemente nombrarlo es extraordinario. Elvis Laszlo, a mí me sorprendió su obra porque trata incluso de la posibilidad de que podamos comunicarnos con personas que han fallecido, porque él ha tenido experiencias personales increíbles y es un científico, es un filósofo de la ciencia extraordinario. También hay libros, he visto a Tubaco de él en la biblioteca y es increíble, todavía vivo. Y se pregunta qué sucede con la corriente de la condición de una mente que ya no está. Peter Higgs, el bosón de Higgs, es otra idea también platónica, porque unifica el espacio, si realmente existiera esa partícula, parece ser que sí. Niels Bohr ya lo he citado, Mercuriade, René Guénon, Blavatsky, por supuesto, platónica, Alexandra de Vigny, también platónica. Alexandra de Vigny ha tenido experiencias extraordinarias de alma y todo eso. Y Gustav Stromberg, hay muchísimo de él en internet, fue amigo personal de Einstein y escribió un libro, El alma del universo. Es el auténtico creador de los campos morfogenéticos, de ese mundo que va a influir en la creación de la materia. Otra vez, mundo de las ideas de Platón, etc. Stromberg es impresionante, es increíble. Tenemos a Richard Stallman, conforme se sigue, Edgar Morin, Sergei, que sigue la idea de Stromberg, Capra, conectado a la física, Amit Goswami, que sale en la película de Tú que sabes, con su obra La física del alma. Aquí estudió con Eduardo Alfonso, que es también un gran médico, filósofo impresionante, que a mí me ha influido bastante. Y aquí a Solveig Nostrom, que es amiga personal del Dr. Moody, habla 15 idiomas, es sueca, arqueóloga, fue la que salvó los alemanes en Alicante, la antigua ciudad cartaginesa, donde vivió Aníbal. Y bueno, profesora de yoga, y a mí me ha influido muchísimo, y a todos, a muchos de ustedes también. Todavía vive, tiene más de 90 años. Y el proyecto Conciencia Humana, ya para casi terminar, ha sido un proyecto de investigación en hospitales, en 25 centros hospitalarios de Estados Unidos, Canadá y Europa, con el fin de estudiar en condiciones de laboratorio la relación entre la mente y el cerebro durante el estado de muerte clínica en pacientes con paro cardíaco. Esto es el estudio más ambicioso que se ha hecho en toda la historia de la humanidad para tratar de demostrar que realmente algo sale en ciertas fases, en ciertos momentos del individuo y que puede ser capaz de ver lo que sucede en el quirófano desde fuera. O sea que sería una demostración ya científica, algo que se desprende de esto. Esto es un proyecto científico que tenía que acabar ahora, precisamente en el 2012. Empezó, no sé si en el 2009, tenía que acabar ahora. Pim Van Lommel es un cardiólogo que lo ha demostrado en sus trabajos, que ha tenido muchísimas experiencias en este sentido. Os recomiendo su obra, la de Pim Van Lommel, porque bueno, en casos, hasta los niños ciegos son capaces de ver cuando tienen esa experiencia de separación. Y también el universo es un dodecaedro. Esas son las últimas teorías sobre la estructura del universo. Sería un dodecaedro, volvemos a los cuerpos platónicos. O sea que Platón está por todos los sitios y nosotros hacemos algunas veces meditación en los cuerpos platónicos, en este dodecaedro que veis aquí, que hizo mi querido Manuel Lugo, un chico fantástico que hace estas figuras. Y aquí vemos el icosaedro, y cada uno tiene unas propiedades. Los icosaedros, por ejemplo, son las estructuras de los virus, de los seres más pequeños activos que hay. Y aquí, simplemente ya para finalizar, deciros que en mi obra la base es el número 12, ya que alrededor de una esfera central solamente caben 12 figuras. Esos son los 12 arquetipos fundamentales. Y todo el universo está en función de esa estructura básica.
Entonces todo deriva de ahí, los números, la astrología, todo deriva de ese libro. Y eso es lo que aparece en esa obra, de la cual he sacado el primer volumen y espero pues seguir investigando en el segundo y en el tercero. Y nada más, muchísimas gracias, espero que os haya despertado el interés por la información relacionada.